Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Automatización Industrial. En esta ocasión vamos a explicar cómo arrancar y parar un motor utilizando varios grupos de resistencias estatóricas. En su momento hicimos dos vídeos. Uno de ellos trataba sobre cómo arrancar un motor mediante la eliminación de un grupo de resistencias estatóricas. Aquí tenemos ese grupo. E hicimos otro vídeo en el que trataba de cómo frenar un motor mediante la utilización también de un grupo de resistencias estatóricas. Recordando muy brevemente, sin profundizar mucho, porque para eso ya están sus vídeos, para arrancar el motor mediante resistencias estatóricas, lo que hacíamos era activar primero este contactor, de manera que obligamos a la corriente a pasar a través de las resistencias, por lo que al motor, en vez de llegarle los 400 voltios de la red, pues le llegan 400 menos lo que cae en las resistencias. Por tanto, el motor arrancaba más lento. Y una vez que pasaba un tiempo, lo que ocurría era que salía KM1, por tanto salían las resistencias y entraba KM2, con lo que ahora le llegaban los 400 voltios directos. Para frenar el motor, ¿qué es lo que hacíamos? Pues hacíamos un poco al revés, ¿no? Para frenar el motor, lo primero que hacemos era arrancarlo mediante KM1, llegándole 400 voltios directos, y para frenarlo sacábamos KM1 y metíamos KM2 con un grupo de resistencias. Pero si os dais cuenta, en esta ocasión, cuando entra KM2, entra con sus fases invertidas, ¿vale? La primera viene a la tercera y la tercera viene a la primera, con lo que es como si fuese un inversor de giro, pero al invertirlo de giro, al hacer la inversión del giro, lo hacemos con unas resistencias de por medio, por lo que en vez de querer ir ahora en el otro sentido de inmediato, de una forma inmediata, con 400 voltios, no, va a ir en otro sentido, pero al motor le va a llegar menos tensión invertida gracias a las resistencias, lo de menos tensión, e invertida por la inversión que os acabo de comentar. Por tanto, el motor lo que va a hacer es ir frenándose. Bueno, un paso siguiente al arranque mediante un grupo de resistencias y el frenado mediante un grupo de resistencias sería, en este esquema que tengo aquí, el arranque mediante tres grupos de resistencias. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es que al pulsar un marcha, que le tenemos aquí, ¿vale? Voy a subirlo un poquito más. Al pulsar, vamos a hacerlo un poquito más grande, así. Al pulsar un marcha, que le tenemos aquí, pues se va a excitar KM1. Un primer contactor KM1. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Pues que vamos a obligar a la intensidad a pasar a través de KM1 y como no está cerrado ninguno de los otros contactores, pues esa intensidad la vamos a obligar a pasar a través de un grupo de resistencias, dos grupos de resistencias y tres grupos de resistencias. Por lo que si suponemos, para no hacer cálculos ni alargar más el vídeo, sino lo que me importa es que conozcamos el fundamento, si lo que buscamos es arrancar el motor poco a poco, pues ahora de inicio al motor le va a llegar poca tensión. Entonces, como digo, si suponemos que, por ejemplo, en cada grupo de resistencias caen 100 voltios, pues si aquí en un inicio tenemos 400, pues 400 menos 100 que caen aquí, 300. Menos 100 que caen aquí, 200. Y menos 100 que caen aquí, 100 voltios. Por tanto, ahora al motor le llegan 100 voltios.
A su vez, a la vez que entra KM1, también va a entrar una cuenta KT1. Cuando acaba esa cuenta, ¿qué sucede? Pues que el contacto abierto asociado al temporizador va a activar un segundo contactor, que sería este de aquí. Al entrar este segundo contactor, ¿qué va a ocurrir ahora con la corriente? Que cuando viene por aquí, desde el inicio, ahora llega a esta bifurcación y la corriente tiene dos posibilidades, o ir por este camino o ir por este. Como este contactor está cerrado, evidentemente la corriente prefiere pasar por aquí antes que por las resistencias. Por tanto, hemos anulado un grupo de resistencias, con lo que ahora al motor, en vez de llegarle 100 voltios como le llegaban antes, pues le llegarán los 400 que teníamos en el origen, menos, no contamos este grupo porque se ha anulado, menos 100 que caen aquí, 300, menos 100 que caen aquí, serían 200. Por lo que ahora al motor le llegan 200 voltios. Bueno, y vemos que en esta práctica va sucediendo el paso anterior, se va repitiendo, ¿no? Como he dicho, entra un contactor y una cuenta que activa el siguiente contactor. Otra cuenta que activa el siguiente contactor. Y otra cuenta que activa el siguiente contactor. De manera que estos contactores, KM2, KM3 y KM4, van entrando concatenadamente. ¿Con qué cuenta? Bueno, eso ahora mismo no nos importa, pero puede ser perfectamente una cuenta entre 1 y 2 segundos. Entonces, resumiendo y simplificando esta práctica, primero entra KM1, con lo que al motor le llegan 400 voltios, menos lo que cae aquí, menos lo que cae aquí, menos lo que cae aquí, 100 voltios. Cuando entra este contactor, suprimimos este grupo de resistencias y ahora tendríamos 400 menos los 100 que caen aquí, menos los 100 que caen aquí, ahora llegarían 200 voltios. Cuando entra este tercer contactor, ahora la corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y pasa por aquí. O sea, si 400 voltios menos 100 que caen, 300 voltios. Y finalmente, cuando acaba esta última cuenta, se cierra su contacto asociado y finalmente entra el último contactor, que es este. De manera que ahora la corriente tiene un camino directo hacia el motor, lo que termina por llegarle al motor 400 voltios y por tanto, pues el motor va a la velocidad nominal, ¿vale? En esta práctica, en vez de arrancar el motor en dos tiempos, como podría ocurrir con una estrella triángulo, en donde tenemos dos tiempos, la estrella y luego el triángulo, lo arrancamos de una manera más paulatina, en 4 tiempos. El primer tiempo sería con las 3 resistencias metidas, el segundo tiempo con 2 grupos de resistencias metidas, el tercer tiempo con un grupo de resistencias metidas y el último tiempo sin ningún grupo de resistencias metidas, sino directo. ¿Vale? Esto sería arrancar el motor con 3 grupos de resistencias. ¿Cómo sería frenar un motor con 3 grupos de resistencias? Pues lo mismo que hemos explicado al principio del vídeo para frenarlo con 1, pero con 3. ¿Cómo empezaríamos esta práctica? Bueno, pues empezaríamos pulsando un marcha y al pulsar ese marcha lo que ocurriría es que se cerraría este primer contactor, KM1, poniendo el motor directamente en marcha, en funcionamiento, 400 voltios, por ejemplo, a derechas. ¿Vale? A continuación, ¿qué hacemos? Lo queremos frenar. Para frenarlo, utilizamos este contacto de doble cámara. Se le llama contacto de doble cámara porque tiene un contacto cerrado y un contacto abierto. Y se le llama, como digo, de doble cámara porque antes de cerrarse el abierto, se debe abrir el cerrado. Por tanto, repito, para ponerlo en marcha, pulsamos en marcha, entra este contactor y el motor funciona, por ejemplo, a derechas con 400 voltios. Al pulsar el paro, que es este contacto de doble cámara, lo primero que hacemos es abrir este contacto cerrado
por tanto sacamos KM1, o sea, sacamos este. Ya no estamos alimentando al motor a 400 voltios a derechas. Y al cerrarse este contacto de aquí, lo que entra es KM2, o sea, este contactor. Al entrar KM2, estamos forzando a la corriente a venir por este camino, atravesando un grupo de resistencias, otro grupo de resistencias y un tercer grupo de resistencias, con lo que al motor le estarán llegando 400 voltios, menos 100, 300, menos 100, 200, menos 100, 100. Le están llegando 100 voltios y además le están llegando 100 voltios con las fases invertidas, porque si nos damos cuenta, estas fases aquí están invertidas respecto aquí, ¿vale? Vemos como esta que está en la fase superior, aquí está en la fase inferior, ¿vale? Y la que está aquí en la fase inferior, aquí está en la fase superior. Se han permutado las fases R y T. La S la hemos dejado como está. Bueno, pues como acabamos de decir, cuando entra este contactor, esta bobina, entra este contactor, pero si nos fijamos también entra una cuenta. ¿Esta cuenta para qué sirve? Esta cuenta sirve para que cuando su cuenta termina, se cierra su contacto asociado y entra otro contactor, el KM3, que es este de aquí. Al entrar KM3, ¿qué ocurre con la corriente que venía por aquí atravesando un primer grupo, atravesando un segundo grupo? Ahora llega a esta bifurcación y la corriente dice, ¿por dónde voy? ¿A través de estas resistencias o por camino libre? Viene por camino libre. Si alguien tiene alguna duda de esto, que no hay duda alguna porque la intensidad al final circula por donde menos le cuesta, vemos que cuando entra KM3 le hemos puesto un enclavamiento aquí para que cuando entre KM3 salga KM2. O sea, cuando entre este contactor sale este contactor. Por tanto, ahora sí o sí se le obliga a la corriente a venir por aquí. Cuando entra este contactor, bueno, ya hemos eliminado un grupo de resistencias, por lo que ahora al motor, en vez de llegarle 100 voltios en sentido contrario, le llegan 200 voltios en sentido contrario. Por tanto, está frenando el motor con más fuerza, digámoslo de una manera. Cuando entra este contactor, vemos que también entra otra cuenta. ¿Esta cuenta para qué sirve? Pues ¿sirve para qué? Para que al finalizar la misma, se cierre su contacto cerrado, se alimenta esta bobina, que es para cerrar este contactor. Cuando entra este contactor saca mediante un enclavamiento al contactor anterior. Por tanto, sale este contactor y entra este. Por lo que ahora la corriente se la obliga a pasar únicamente por un grupo de resistencias. Por tanto, ahora al motor le llegarían 400 voltios menos 100 que caen aquí, le llegarían 300 voltios en el otro sentido. O sea, ya le está llegando mucha tensión en el otro sentido, por tanto se está reduciendo la inercia del sentido de derechas que llevaba originalmente y ya estamos en el último paso para frenarlo. Si este contactor no lo sacáramos y se quedara activado, se quedase cerrado, una vez que el motor ha llegado a 0 revoluciones, como le están llegando 300 voltios, el motor, le están llegando 300 voltios invertidos, el motor empezaría a girar en el otro sentido y no se pararía. Y nosotros lo que queremos es que se pare, ¿no? Entonces, para eso existe una última cuenta, esta de aquí, KT3, que lo que hace es que cuando finaliza la misma, mediante un contacto cerrado, abre su propia malla. Por tanto, esta cuenta sirve para sacar este último contactor. ¿Esa cuenta cuál debe ser? Bueno, esto no se puede saber a priori, sino que se tienen que hacer pruebas de ensayo y error. O sea, se tiene que ver en este último paso. Bueno, realmente se tiene que ver en todos los pasos, ¿no? Cuánto tiempo tarda el motor en total en parar. Se puede hacer una división entre 3, repartir esa cuenta entre los 3 temporizadores, pero la que más nos importa es la del último, ¿no? Porque nosotros mediríamos con un cronómetro cuando entra el último contactor. Cuando entra este contactor, mediremos con un cronómetro lo que tarda el motor en llegar a 0 revoluciones y en ese momento es cuando debería abrirse su malla correspondiente y por tanto su contactor, con lo que el motor quedaría totalmente parado, ¿vale?
Bueno, una vez explicados el arranque y el frenado por separado mediante 3 grupos de resistencias, nos quedaría hacer una última práctica, que sería arrancar y frenar el motor utilizando únicamente los mismos 3 grupos de resistencias. O sea, no 3, a ver si lo dejo bien, no 3 para arrancar y 3 distintas para frenar. No, no, no. Las 3 mismas para arrancar y las 3 mismas para frenar. Lo tenemos aquí. Este sería el esquema de fuerza, este que veis aquí, y este sería el esquema de mando. Bueno, vamos a explicarlo un poquito, no voy a profundizar mucho porque es lo mismo que en las dos anteriores, pero en un solo esquema, ¿no? Tendremos aquí para arrancarlo un marcha en el que al presionarlo entraría KM1, significa esto que entraría este contactor. Al entrar este contactor vemos que hay un camino, ¿vale?, que debe recorrer la corriente, que es este, por aquí, atravesando un primer grupo, atravesando un segundo grupo, atravesando un tercer grupo. Por tanto, al motor le va a llegar poquita tensión. Si suponemos, como antes, que en cada grupo cayesen 100 voltios, para hacerlo fácil, para simplificar su explicación, pues, como hemos dicho antes, le llegarían 400 de inicio, menos 100, menos 100, menos 100, le llegarían 100 voltios. Por lo que el motor arrancaría poco a poco. Bien, además de que cuando entra KM1, entra su parte de fuerza, ¿vale? Vemos que a través de este contacto abierto entra una cuenta. Cuando finaliza esa cuenta, se cierra su contacto asociado y entra KM2, que es este contactor. Al entrar KM2, lo que estamos haciendo es obligar a la corriente a pasar a través de KM2 en vez de a través del primer grupo de resistencias, ya que, como hemos dicho anteriormente, la corriente pasa por donde le es más sencillo. Por tanto, ahora, en este grupo de resistencias no cae tensión alguna. Y ahora, ¿qué le llegaría al motor? 400 menos 100 que caen aquí, menos, perdón, por aquí no, menos otros 100 que caen aquí, llegarían 200. O sea, ahora le llegaría más tensión, el motor iría un poquito más rápido, ¿vale? Pues bien, cuando acaba la cuenta en este segundo temporizador, se cierra su contacto asociado y entra este contactor, que sería este contactor. Ahora la corriente la vamos a obligar a pasar por aquí, no pasando por ese primer grupo de resistencias, por aquí, no pasando por el segundo grupo de resistencias y sí pasando por el tercero. Por lo que ahora al motor le llegarían 400 voltios menos, pasaría por aquí la corriente, y la pasaría por aquí. Por lo que ahora le llegarían 300 voltios, ya iría más rápido. Y finalmente, cuando acaba esta última cuenta, se cierra su contacto asociado y entra KM4. Por tanto, ahora estos 3 contactores están cerrados, además del de cabecera, ¿vale? Por lo que ahora la corriente tiene el paso libre, sin resistencias de por medio, y ahora el motor le llegan 400 voltios de una forma nítida. Entonces el motor puede moverse a su velocidad nominal, la que sea. Pues bien, una vez que hemos arrancado el motor paulatinamente, eliminando grupos de resistencias, pues ahora resulta que lo vamos a querer parar. Pero también lo vamos a querer parar paulatinamente, lo vamos a querer frenar poco a poco. Por tanto, vamos a utilizar este contacto de doble cámara que vemos aquí. Al pulsar este contacto de doble cámara, este contacto cerrado se abre y saldría KM1, o sea, saldría el contactor de cabecera, ¿vale? Al salir KM1, resulta que el contacto que se había cerrado de KM1 se abre y dejamos de alimentar al primer temporizador, por lo que se inicializa, se abre su contacto abierto, que estaba cerrado, y dejamos de alimentar también KM2. Y así se va sucediendo en las demás columnas. Se van abriendo contactos, ¿vale?, para inicializar los sucesivos temporizadores y desactivar los sucesivos
contactores, con lo que, como digo, al pulsar paro, además de sacar el contactor de cabecera, también salen el resto de contactores. Por lo que, ¿qué conseguimos al pulsar de momento ese paro? Que no le lleguen ya los 400 voltios que le habían llegado en el proceso anterior de arranque al motor. Por lo que al motor ahora mismo ya no lo estamos alimentando a 400 voltios, por ejemplo, a derechas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más ocurre? Pues que al pulsar el contacto de cámara, también se cierra este contacto abierto. Este contacto abierto lo que va a hacer es excitar KM5, que es este contactor de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo KM5? KM5 simplemente sirve para invertir dos fases, al igual que antes. Vemos que esta fase que está aquí abajo es la que acaba estando aquí arriba y la que está aquí arriba es la que acaba estando aquí abajo. ¿Por qué queremos invertir dos fases? Porque ahora queremos frenar el motor paulatinamente, ¿de acuerdo? Haciendo que le llegue poquita tensión ahora en el otro sentido. ¿Cómo conseguimos que le llegue poquita tensión en el otro sentido? Pues metiendo KM5, como acabo de decir, y al hacer esto, obligamos a la corriente a pasar a través de KM5 y a pasar también a través de los tres grupos de resistencias, ¿vale? Con sus dos fases invertidas, por lo que ahora al motor le van a llegar 400, menos 100, menos 100, menos 100, le van a llegar 100 voltios en el otro lado. Ya empezamos a frenar el motor poquito a poquito, ¿vale? Y la secuencia va a ser la misma de antes. Lo que pasa es que antes era para arrancar el motor y ahora es para frenarlo. ¿Qué va a ocurrir cuando hemos dicho que entra KM5? Entra este contacto de aquí, KM5 abierto, alimentando una primera cuenta. Cuando acaba esta primera cuenta, es lo mismo de antes. Se van a utilizar las mismas columnas de antes, pero para hacer cosas distintas. Se cierra el contacto asociado del primer temporizador y entra KM2, o sea, entra este. Al entrar este, ahora la corriente viene por aquí, llega aquí, y al entrar KM2, en vez de que la corriente pase a través de las resistencias, pasa a través de KM2, por lo que ya nos hemos saltado un grupo de resistencias, por lo que ahora le llega un poquito más de tensión al motor en el otro sentido. Ahora se está frenando con un poquito más de fuerza. Y lo mismo de antes, comienza otra cuenta, cuando acaba esa cuenta se excita otra bobina de este contactor KM3. Al excitarse, al cerrarse este contactor KM3, lo que hacemos es suprimir este segundo grupo de resistencias. Lo que conseguimos es que llegue más tensión todavía al motor en el otro sentido, ¿de acuerdo? Ahora mismo la corriente vendría por este camino, ¿vale? Y ya únicamente está atravesando este grupo de resistencias, el último. Entonces ahora le estarían llegando 300 voltios en el otro sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ya le están llegando 300 voltios en el otro sentido? Digamos que ya lo estamos frenando con mucha fuerza y va a llegar un momento en el que este motor, ¿de acuerdo?, va a llegar a 0 revoluciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que el motor no empiece a ir en el sentido contrario, sino que se quede en esas 0 revoluciones? Pues muy sencillo. Mirad, cuando ha entrado KM3, que es este contactor, tenemos un contacto asociado abierto de KM3 que hace que comience una última cuenta. Y esta última cuenta, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace esta última cuenta es que cuando termine, lo que hace es abrir este contacto de aquí. Abre este contacto de aquí, con lo que saca esta bobina, que es esta bobina de aquí. Con lo que, si quitamos el contactor de cabecera, ya no se alimenta el motor de ninguna manera. Alguno dirá, oye, aparte de abrirse este contacto de aquí, oye, mira, también veo cómo se cierra este que está en la última columna, por lo que entraría KM4. No puede entrar KM4, porque aquí tengo aposta un contacto cerrado de KM5, que es perteneciente a este contactor.
como el que está metido es KM5 para frenar, desde un inicio, ¿vale? Desde un inicio a partir de que frenamos, este siempre está abierto, por tanto, cuando acaba la cuenta en el último temporizador, aunque se cierre este contacto, como este está abierto, no afecta a esta bobina, sino que afecta a esta bobina, como digo, de cabecera. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo largo porque he explicado he hecho un poquito de historia, ¿no? De los dos primeros vídeos en este sentido de arrancar y frenar, que están hechos en el canal. Luego he explicado cómo arrancar con 3 grupos de resistencias, cómo frenar con 3 grupos de resistencias y finalmente el esquema final, que es cómo arrancar y frenar con los mismos 3 grupos de resistencias. Así que nada, espero, como digo, que os haya gustado, que hayáis aprendido y que os hayáis enterado. Venga, un saludo y hasta la próxima.